Bienvenido seas tú, querido receptor, quien les habla María Valencia, inscrita en SECCAR Sagún en el periodo 1604. A continuación, mi información personal, mi número de teléfono, mi correo institucional, mi SKY. Actualmente resido en el municipio de Chinú y soy estudiante. Ahora les hablaré un poco sobre el origen de las bases de datos. Los orígenes de las bases de datos se retoman a la antigüedad, donde ya existían bibliotecas y toda clase de registros. Además, también se utilizaba para recoger información sobre las cosechas y censos. En 1984, Herman Holly creó la máquina automática de tarjetas perforadoras, siendo así nombrado el primer ingeniero estadístico de la historia. En esta época, los censos se realizaban de forma manual. Posteriormente, en la época de los 50, se da origen a las cintas magnéticas para automatizar la información y hacer respaldo. Esto sirvió para que supliese las necesidades de información de las nuevas industrias. En 1960, las computadoras bajaron los precios para que las compañías privadas las pudieran adquirir, dando paso a que se popularizara el uso de los discos. Como que fue un adelanto muy efectivo en la época, debido a que a partir de este soporte se podría consultar información directamente, sin tener que saber la ubicación exacta de los datos. En esta misma época se dio inicio de la primera generación de las bases de datos de red y las bases de datos jerárquicas, ya que era posible guardar estructuras de datos en listas y árboles. En 1970, Edward Frank Cole, científico informativo inglés, conocido por sus aportaciones a la teoría de bases de datos relacionales, definió el modelo relacional, a la par que publicó una serie de reglas para los sistemas de datos relacionales a través de un artículo, un modelo de relacional de datos para grandes bancos de compartidos. Este hecho dio paso al nacimiento de la segunda generación de los sistemas gestores de base de datos. Como consecuencia de esto, durante la década de los 1970, Lawrence J. Ellison, más conocido como Larry Ellison, a partir del trabajo de Edward F. Corr sobre el sistema de base de datos relacionales, desarrolló el Relational Software System, o la estructura que conocemos como OCLAR. En la década de los 80, el auge comercializó de los sistemas relacionales SQL comenzó a ser estándar de industria, ya que las bases de datos relacionales con sus sistemas de tablas compuestas por filas y columnas pudieron competir con las bases jerárquicas y de redes. Como consecuencia de este nivel, en 1990, la investigación en bases de datos giró en torno a las bases de datos orientadas a objetos, las cuales han tenido bastante éxito a la hora de gestionar datos complejos en los campos de base de datos. En el siglo actual, las tres grandes compañías que dominan el mercado de las bases de datos son IBM, Microsoft y Oracle. Por su parte, en el campo de Internet, la compañía que genera gran cantidad de información es Google. Conceptos seleccionados. Base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo concepto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Modelo relacional. Estas relaciones podrían considerarse como un conjunto de datos llamados tuplas. Sistema de gestión de gestor de base de datos. Conjunto de programas que permiten almacenar y modificar las bases de datos. Tendencias actuales: MSQL, Oracle y SQL Server. Ejemplo: utilización de NERC, National Energy Research Computing Center. Este centro está situado en Oracle. Su función principal es investigar los diferentes tipos de energía, así como también almacenar y ordenar los datos de investigación científica y nuclear. Las bases de datos. Conclusión: las bases de datos no solo facilitan el registro de una gran información, sino que permiten un acceso rápido de información, la cual nos permite ahorrar espacio físico.